Conflictos. Siempre van a surgir los conflictos donde hay una organización. Los conflictos surgen a través de diferencias en grupos, razas, culturas, posiciones económicas, idiomas, mentalidades. ¿Cómo mantener la iglesia unida en medio de los conflictos cuando estos surgen? O en medio de la diversidad. Sabes que la sierva de Dios en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, nos da una hermosa cita que me gustaría usar como introducción. El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda división, discordia y diferencia se halla en la separación de Cristo. Cristo es el centro hacia el cual todos debieran ser atraídos. Pues mientras más nos acerquemos al centro, más estrechamente nos uniremos en sentimientos, simpatía y amor. Hoy vamos a hablar de esta lección número 7, cuando surgen los conflictos. Y creo que esta cita nos marca la pauta para dónde debemos dirigirnos. Cristo es el centro. Y cuando todos nos unimos a Cristo, toda diferencia, toda discordia y todo conflicto debe ser superado. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a estudiar la lección número 7, cuando surgen los conflictos. En un momento, iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a la lección número 7. Cuando surgen los conflictos es el título de la misma. Y estamos también contentos de darle una cordial bienvenida a todos los que nos siguen. Queremos mandarles un saludo y gratitud a todos los que semana a semana ven este repaso y les ayuda en su estudio personal, pero también en la preparación de la lección para compartirla en sus clases. Gracias por seguirnos. Es muy valioso para nosotros. Hoy tenemos dos invitados, como hemos acostumbrado. Tenemos nuevamente al pastor Isidro López, estuvo con nosotros la lección anterior y una vez más está con nosotros. Gracias, pastor. Es un privilegio estar para poder repasar esta lección que es una lección que toca las fibras más sensibles de toda persona. El juzgar de antemano a otros más, sin a veces conocer todo lo que aquella persona tiene para podernos enriquecer. Me parece que va a ser una lección muy provechosa. Definitivamente. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, pastor. Los primeros capítulos del libro de los Hechos hablan de cosas magníficas, de la unidad que había en la iglesia. Se rompe esta armonía con el capítulo 5 con Ananías y Zafira, pero se soluciona el problema y ahora surge otro problema. Sí. Pero lo importante es cómo se resuelve ese problema y con la guía del Espíritu Santo siempre se resolverán los problemas. Los conflictos siempre van a existir. Así es, sí, por diversas situaciones. Lo importante es cómo se solucionan. Así es. ¿Verdad? Esperamos que este repaso nos sirva para eso. Bien, el bosquejo que vamos a seguir es número 1, prejuicio etnocéntrico. Número 2, prejuicios raciales. Y número 3, solucionando los conflictos. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Inclinemos el rostro. Cariñoso Padre, queremos colocarnos en tus manos al tener este repaso de la lección número 7. Señor, ayúdanos a resolver los conflictos. Ayúdanos a saber que tú eres la solución para nuestros conflictos. Que estemos cerca de ti para que entonces la iglesia se mantenga unida. Y no permitas que nuestros prejuicios, nuestros criterios, nuestra forma de pensar obstaculice la misión de tu iglesia. Dirígenos, Señor, por favor, y que esta lección contribuya a la unidad de la misión, a la unidad del propósito y a la unidad de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, prejuicio etnocéntrico, pastor Isidro. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros aquí tenemos un asunto que es muy interesante porque prejuicios toda la gente lo tiene, pero aquí tenemos un prejuicio de judíos con judíos. Entendemos, ¿verdad? Porque más de una vez hemos estudiado aquí en algunas de las lecciones que los judíos tenían muchos prejuicios hacia los gentiles y vamos a hablar eso también más adelante porque lo trata la lección, pero la gran pregunta es, ¿cómo el mismo pueblo puede tener un prejuicio del mismo pueblo? Es la misma etnia, por eso es que se llama un conflicto etnocéntrico, donde hay costumbres, porque hay costumbres que
esa misma etnia tiene, hay creencias y hay un lenguaje. Entonces, aquí el problema que surge en este conflicto es, todos son judíos, todos son hebreos, vamos a usar esa expresión mejor, y todos siguen las mismas costumbres. Entonces, ¿cómo yo voy a tener prejuicio con otro que cree exactamente lo mismo que yo? Bueno, aquí es donde viene un asunto. Es que esa persona no habla exactamente como yo hablo. Por eso es que si nosotros vamos al capítulo número 6, dice las Sagradas Escrituras, en esos días, como crecía el número de los discípulos, ahora sí viene, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Recordemos que estos creyentes griegos son creyentes venidos de la diáspora, es decir, nacieron fuera de la zona de Judea. Ahora vinieron a vivir a la zona de Judea, pero ¿cuál era la diferencia? No hablaban arameo, que era el idioma que prácticamente todos ellos hablaban. No lo hablaban, ellos hablaban griego. Por eso nosotros vamos a encontrar creyentes griegos. Pero siempre hemos aceptado que todos los creyentes al principio eran judíos. Así que estos eran judíos, solamente con un idioma diferente, y que parece que ellos fueron los que empezaron con el problema. ¿Por qué a nosotros se nos hace menos? Nos tienen prejuicios. Y tenemos que aceptar que esto es muy razonable, porque el judío decía, ¿dónde naciste? ¿De qué tribu eres? ¿Qué lenguaje hablas? Y entonces aquí tenemos, ok, ¿tú eres judío? Sí, yo soy judío. ¿Dónde naciste? Porque yo nací en Judea. ¿Y tú dónde naciste? Bueno, es que yo nací en Arabia. No, pues tú eres menos que yo, porque yo nací en la tierra prometida. O sea, yo nací, esta es la tierra prometida. Yo soy nativo. Yo soy nativo. ¿Qué idioma hablas? Bueno, mi idioma original es el griego, pero hablo un poquito de arameo. No, también yo soy superior, porque yo siempre he hablado la lengua de nuestros ancestros. Entonces parece que ese era el problema que se suscita. Y por eso es que estos otros vienen, oigan, les están dando menos a nuestras viudas solamente porque son de la diáspora, porque no nacieron aquí en Judea, por eso las menosprecian. No puede ser. Eso es inaudito. Y ellos empiezan a hacer todo el problema. Pero tenemos que aceptar, el prejuicio es así. El prejuicio se puede dar entre las mismas personas, que es aquí el caso de manera específica. ¿Cuál es la diferencia? Ellos creen lo mismo, pero no hablan de la misma manera. Unos hablan griego, otros hablan hebreo. Y ahí viene un conflicto muy serio, que es el primer gran conflicto real que enfrenta la iglesia cristiana. Un asunto de prejuicio, así etnocéntrico, bien centrado en ellos mismos, donde los hebreos nacidos en Judea se creían superiores a los mismos hebreos o a los mismos judíos nacidos fuera de Judea, solo porque nacieron en Judea. O sea que la razón y el argumento no era tan válido. ¿O sí se estaban descuidando las viudas? Pues parece que sí, parece que sí, por eso es que se pero quejan. Pero no por un prejuicio racial, no por un prejuicio, no por un prejuicio de etnia, o no por un prejuicio de raza o de valor, sino era más bien una situación donde los discípulos estaban ocupados. Sí, los discípulos estaban ocupados en lo que debiesen estar ocupados, porque ellos mismos dicen, bueno, Exacto. ¿qué se nos encargó a nosotros? Que prediquemos la palabra. Así que nosotros estamos en la palabra, pues estamos predicando la palabra. Y también ellos atendían las mesas. Pero ahora dice, oye, ¿no será que ustedes, por ser también, porque recordemos, todos los discípulos, todos, sin excepción, todos los apóstoles eran judíos nacidos en la zona prácticamente perteneciente a Judea? Si estaban en el norte o en el sur, todos eran judíos y no se veían ni más ni menos. Ellos aceptaban que todos eran judíos, porque los judíos de Galilea eran judíos también. Los únicos que eran menospreciados eran los que estaban en la parte del centro, que eran los samaritanos, pero los de arriba y los de abajo todos se consideraban judíos. Entre ellos no había problema, pero dice, ¿no será que porque nosotros somos griegos nos dan menos? ¿Por qué? Si al final todos somos. Es un problema. Sí, pastor, y a veces los prejuicios crean prejuicios, ¿no? Sí. Porque parece que el problema existía,
de que había cierto favoritismo. O por lo menos eso le parecía a los griegos, eso, ¿no? Puede ser que no, pero nos parece que sí. Y ya desde que nos parece que sí, también tal vez levantando prejuicios, no, pues a nosotros no nos quieren, ¿verdad? Nada más porque hablamos otro idioma, venimos de lejos, no nacimos aquí, pero aquí estamos, nos ven con malos ojos. Yo creo que debemos tener cuidado en todas esas cosas, ¿no? Los prejuicios que eran prejuicios. Si alguien trata con prejuicio, nosotros creo que debemos tener una actitud más sensata, ¿no? Más equilibrada. Pero bueno, el problema existía. Y entonces los apóstoles dan una solución. Dice el Hechos 6:3, por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Parece ser que entonces la responsabilidad de escogerlo fue la iglesia. Y los apóstoles dijeron, escojan entre vosotros. ¿Sí? Y entonces ellos, dice el versículo 6, a estos, después de mencionar los nombres de ellos, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que ellos, los que estaban presentando la queja, escogen a 7 personas para que sean diáconos y los traen ante los apóstoles. Los apóstoles reconocen su liderazgo, reconocen su espiritualidad. Dice que estaban llenos del Espíritu Santo, tenían fe, eran llenos del Espíritu Santo y tenían buen testimonio. Así que los apóstoles dijeron, está bien, nos parece correcto. Les impusieron las manos para la obra del ministerio que iban a realizar. Y yo creo que ahora se fueron del otro lado. El comentarista dice que estos 7 eran hebreos de la diáspora. Eran hebreos, eran judíos griegos. ¿Sí? Por lo menos sabemos de Felipe, de Esteban, ¿verdad? Que así lo eran. Los demás, pues también. Así que a lo mejor se pasaron, no, pues para que se equilibre la cosa, ahora nosotros vamos a hacer esto. Pero yo creo que la elección fue correcta. No sé si lo pensaron así, pero la elección fue correcta, porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y el problema se soluciona. Creo que es ahí donde ahora debemos poner el énfasis, Pastor Isidro. La forma como atacaron el problema, la solución que buscaron. Creo que es importante, porque conflicto siempre va a haber. Claro. Conflicto siempre va a surgir. ¿Cómo vamos a atacar el conflicto? ¿Verdad? Me parece que es una parte que debemos subrayar. Sí, yo creo que una de las cosas muy buenas, recordemos, los apóstoles estaban dirigidos por el Espíritu Santo, y lo primero que hacen es escuchar para conocer el problema. Y también otra cosa muy interesante es que los que tienen el problema, es cierto que murmuraron, porque aquí dice que se pusieron primero a hablar, pero después van con aquellos que les pueden solucionar el problema. Que es la manera, pues ellos siguieron básicamente lo que dice San Mateo 18, ¿no? Muy bien, ¿quién nos puede solucionar el problema? Bueno, pues pensamos que quienes están distribuyendo esto son los apóstoles, pues vamos con ellos para ver qué pasó. Y ahora los apóstoles dicen, miren, es posible que a nosotros se nos haya pasado, porque estamos tan ocupados en la predicación de la palabra que es posible que se nos haya olvidado. Pero si ustedes piensan que este es un problema, ustedes nombren un grupo de personas que puedan servir y que puedan ayudar. Y ahora, como dice el pastor Abraham, sí nombraron 7 personas, parece que todas de ascendencia griega, para solucionar un problema que tenía que ver con una mentalidad griega. Yo no sé si hubieran ellos colocado 4 y 3, es decir, 4 hebreos y 4 griegos, si se hubieran peleado también entre ellos, porque no sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos es lo que dice la Escritura, que estos que se nombraron tenían ciertas características muy especiales para cumplir un ministerio de servicio a la iglesia, ¿verdad? La Escritura es muy clara. Dice, bueno, estos hermanos deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. No era cualquier tipo de personas, así que cuando reúnen a la iglesia dice, muy bien, ¿quiénes son los que cumplen con estas características que ya nos dijeron? Aquí tenemos otro asunto muy interesante. Las personas que pidieron una solución
están dispuestas a escuchar la indicación de los líderes. Porque ellos no dijeron, bueno, los líderes dijeron que tengan estas características, pero nosotros no queremos, nosotros queremos que tengan estas características. Y dijeron, no. Los discípulos dijeron que deben tener buen testimonio, deben ser llenos del Espíritu Santo, deben ser sabios, así que busquemos personas que cumplan el perfil que se nos dio. Y las personas que buscan, es muy, muy, muy interesante, cumplen el perfil. Cumplen el perfil y la iglesia se queda tranquila, ¿no? Se queda tranquila. Y ahora tenemos, la lección nos remarca aquí un asuntito, tenemos dos grupos, cada quien encargándose de una parte. Los apóstoles encargándose de la predicación y este otro grupo encargándose del ministerio de atención a todas las viudas, de tal forma que cada quien hace una parte y la iglesia trabaja en armonía. Me parece, pastores, que aquí podemos encontrar un modelo de solución a algún conflicto. Muy bueno. Es un trato justo. Como usted dice, escuchan primero la problemática. Es un trato equitativo. Así es también. Totalmente equitativo. No buscan tendencias ni beneficios personales. Para nada. Y buscan el avance de la obra. Así es. Creo que ahí está la clave, pastor. Y fíjese, los miembros respetan a los líderes, porque son los que pueden resolver el problema. Pero los líderes respetan e incluyen a los miembros. Un modelo fantástico de solución. Y fue una solución. El problema ya no se vuelve a mencionar. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué era problema? Porque los discípulos entonces se iban a distraer de la función que ellos tenían, que era la de predicar el evangelio. Pero si vemos el versículo 6 y 7, dice, a estos presentaron, es decir, a los 7 que habían elegido, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y luego dice, y la palabra del Señor crecía, amén, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, no se cortó la predicación del evangelio, se siguió. Y parece ser que el otro problema se acabó con esa medida que tomaron. Nunca más se vuelve a mencionar. Así que aquí es el modelo, como se decía, de cómo se deben tratar los problemas de la iglesia y no olvidar, ¿sí?, la misión de la iglesia. Esa debe seguir siempre. A pesar de los problemas que puedan surgir, la misión es la prioridad. Pastor Isidro, nosotros obstaculizamos muchas veces el avance de la iglesia cuando no mostramos respeto, cuando vivimos con tendencias y queremos tener siempre la razón y salirnos con la nuestra. Sí, porque la iglesia no puede avanzar. Yo no puedo pensar que soy el único que pienso. Hay otras personas que piensan, yo debo cumplir la parte que Dios me ha dado que cumpla. Eso lo entendieron. Los apóstoles lo entendieron de tal manera que dijeron, espérense, a nosotros Dios nos dejó con una función y nuestra función es predicar el evangelio. Y no podemos dejar de hacerlo por estar atendiendo este otro asunto. Nombren personas que tengan los talentos para hacerlo. Por eso es que en la iglesia, como decíamos en la lección anterior, que fue repasada la semana pasada, a veces cada quien tiene una parte que hacer, hagamos la parte que se nos pide que hagamos lo que yo sé hacer. ¿Por qué? Porque es la manera de avanzar. Ahora, si uno va a la última parte del versículo que leyó el pastor Abraham, que es el 7, dice, incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ¿por qué los sacerdotes obedecían a la fe? Porque veían un trato justo en un grupo de personas que decían que eran asistidas por el Espíritu Santo y que eran seguidores del Señor Jesucristo. Y los vieron tan unidos que los sacerdotes decían, parece que aquí se están cumpliendo las promesas que Dios ha hecho. Una iglesia que ya está unida. Eso era lo que todo el mundo veía. Una iglesia unida con un propósito común. ¿Pastor? Sí, pastor. Yo creo que, como se ha dicho, es el modelo que debemos seguir en todo problema que puedan surgir, dándole a cada parte su posición y la oportunidad de manifestar, ¿no? A veces algunos dicen, no, es que no se escuchan, no nos dejan hablar, o que... Ese es el modelo, ¿no? Tú puedes decir las cosas, pero hay lugares, hay momentos, ¿verdad? El momento adecuado, el lugar adecuado y la persona adecuada con quien debes ir. Ellos hicieron exactamente esto. Fueron con las personas indicadas, ya se ha dicho, ¿verdad? Se presentó el asunto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Parece ser que nuestras viudas están siendo mal atendidas. Se ataca el problema, no a las personas, ¿sí?
y entonces yo creo que eso, de esa manera se resuelven los problemas. Respeto, inclusión, amor por Cristo y amor por la obra. Así es. Elementos necesarios para una buena solución, un buen avance. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda parte de esta lección número 7, cuando surgen los conflictos. Volvemos. GEM Editores, promoción de Buen Fin 2018. Paquetes promocionales en precio especial. Paquete de libros. Descuento del 64%. Precio especial 100 pesos. Paquete de libros. Descuento del 58%. Precio especial 150 pesos. Paquete de libros. Descuento del 61%. Precio especial 150 pesos. Paquete de libros. Descuento del 61%. Precio especial 170 pesos. Paquete de libros. Descuento del 62%. Precio especial 170 pesos. Paquete de libros. Descuento del 64%. Precio especial 85 pesos. Paquete de libros. Descuento del 61%. Precio especial 160 pesos. Paquete de libros. Descuento del 64%. Precio especial 130 pesos. Matinales. Descuento 15%. Matinal para adultos. Las oraciones más poderosas de la Biblia. Costo 110 pesos. Matinal para menores. Preguntas grandes y pequeñas. Costo 110 pesos. Matinal para jóvenes. Volando alto. Costo 110 pesos. Matinal para adolescentes. Pasaporte a la aventura. Costo 110 pesos. Matinal para damas. Hijas del Rey. Costo 110 pesos. Matinal para niños. Jesús, tu mejor amigo. Costo 130 pesos. Solicítalos con tu pastor, socio distribuidor, director de publicaciones local o tu tienda de GEM Editores más cercana. gemeditores.com.mx. Bien, estamos de vuelta en la lección número 7, cuando surgen los conflictos es el título de esta lección. Ya analizamos el primer punto, el prejuicio etnocéntrico, judío con judío teniendo conflictos, teniendo prejuicios. Vamos al segundo punto, prejuicios raciales, cuando un grupo tiene ciertos rechazos, ciertos prejuicios contra otro grupo. Y es justamente lo que pasó, Pastor Isidro. Sí, nosotros tenemos ahora primero una iglesia que tiene un problema interno, pero todos eran hebreos, vamos a usar la expresión, y no había, se supone que no debió haber habido tanto problema entre ellos, pero los hubo. Pero ahora el evangelio se empieza a extender y me parece que si se extiende el evangelio, ellos debieron haberse sentido felices, pero no se sintieron felices, porque dice las Sagradas Escrituras que aun cuando un ángel visitó a Cornelio, un ángel visitó también, una visión tiene Pedro, y es algo sobrenatural, es llamado a Cesarea, va y predica, hace todo, pero cuando viene para dar el informe, los hermanos, capítulo número 11, dice los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
No sé si nosotros pudiéramos colocar ahí en nuestra Biblia, amén, 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 porque somos de los gentiles, ¿no? ¿A poco no podríamos colocarlo así? Es decir, Claro. qué felicidad que el Evangelio finalmente se abrió cumpliendo lo que había dicho el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, ya el Evangelio estaba más allá de las fronteras de Judea. Ellos podían haber dicho, oye, ¿cómo está trabajando Dios, verdad? Pero es triste que cuando nosotros encontramos ahí, dice el versículo 2, que es un versículo triste. Así es. Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, no era cualquier cosa, habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, lo reprocharon. Ujú. ¿Qué parte no logramos entender de lo que Dios está haciendo? Está Dios llevando el Evangelio a través de sus instrumentos más allá de las fronteras, porque ellos se habían centrado solamente en Jerusalén, ni siquiera habían ido a Judea, solamente en Jerusalén, y ya estaban centrados. Se va abriendo el Evangelio, ya llegaron a Judea, ¡pum! Llegaron a Samaria, y ahora están estos, y en lugar de que se alegren y pongan amén a un lado, dicen, oye Pedro, ¿por qué entraste? Son incircuncisos. Y comiste con ellos. Esta gente, nosotros no podemos entrar a sus casas. Ujú. ¿Por qué lo hiciste? Pedro, lo que hiciste no tiene perdón. Hiciste una cosa que es malvada, es terrible. No debiste haberlo hecho. Le reprochan. Y ahora Pedro, tenemos ahí todo lo que viene a decir, bueno, voy a explicarles por qué entré. Y tiene que decirles toda una la explicación historia. Ujú. para justificar su proceder. Cuando los demás debieron haber dicho, ¿sabes qué? Desde un principio qué bueno, pero hasta el versículo 18 dice, al oír esto se calmaron. Imagínense cómo estaban de fieras, ¿no? Decimos nosotros aquí. Parecían unos energúmenos y hasta el versículo 18 dice, al oír esto se calmaron. ¿Cómo estarían? ¿Cómo estarían? Porque los gentiles ahora también, ¿qué cosa? Conocían que Jesucristo era el Señor de sus vidas, era el Mesías y lo habían aceptado y se enojan. No sé, nosotros tenemos un mundo al cual amonestar y no sé si nos amonestaríamos, nos enojaríamos si de pronto llega el Evangelio a un país musulmán, budista o de cualquier otra índole y empieza a crecer el Evangelio y de pronto le decimos al misionero, oye, ¿por qué les llevaste el Evangelio? Si nada más con nosotros era suficiente. ¿Sabes qué? Esto es para, decimos, aquí hay una expresión en México, hermanas, que que decimos, es para los cuates, ¿no? ¿Y por qué lo llevas más allá? Y que molestos le reclamen a aquel que simplemente fue un instrumento en las manos de Dios. La visión del hombre muchas veces no está de acuerdo a la visión de Dios. Sí, no. No vemos lo que Dios ve. Dios tiene una visión súper amplia, pero ellos se quedan cortos, ¿no? Y demasiado cortos. Y obstaculizamos el plan de Dios. Sí, pero pastor, creo que es justo decir que no eran todos los judíos hebreos, pues, ¿verdad? Claro. Era un grupo que se oponía, un grupo que no había comprendido quizás la misión. Porque el Señor Jesús, antes de irse al cielo, les dijo, id a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo creo que si el Señor Jesús los manda a todas las naciones, creo que cabría la pregunta, ¿cómo vamos a ir a todas las naciones si es para nosotros un oprobio ir con otra persona? Porque así lo dice Pedro, en Hechos capítulo 10 y versículo 28, ¿no? Cuando llega con Cornelio, Cornelio lo recibe y le dice, bueno, lo primero que les tengo que decir es una cosa, versículo 28. Vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. ¿Okay? O sea,
Estaba claro en la mente de Pedro que él, conforme a la ley de sus antepasados, él no podía ir. Pero Dios me mandó. Y la ley de Dios, Sí, hay la que orden ir, de ¿no? Dios está por encima de... Y el versículo 34, ese es el resumen, dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Si Jesús, el Señor Jesús, los está enviando a todas las naciones, ¿cómo van a cumplir esa misión? ¿Sí? Pero ellos ni siquiera eso podían entender. Cómo ellos mismos ponen barreras para no ir a cumplir la misión que el Señor Jesús les da. Y entonces Dios en su misericordia le hace ver una visión a Pedro, a lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. Y lo comprende Pedro, o trata de comprenderlo, ¿verdad? Trata de comprenderlo. Porque dice que se queda ahí pensando, ¿qué me quiso decir el Señor con esto? Hasta después dice, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Y como dijeron ustedes, tuvo que repetir todo lo que le pasó allá, pero creo que Pedro, o guiado por el Espíritu Santo, hizo algo importante. Dice que cuando él salió hacia la casa de Cornelio, se llevó a 6 hermanos como testigos, ¿no? Dice Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin vacilar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Así que entonces él llevó testigos. Tuvo que llevar testigos porque dice, si yo voy y les cuento esto, pues no, a lo mejor ni me creen. Ni me creen. Por eso llevo a estos 6 que también eran judíos, ¿no? Hebreos. Y entonces ellos testificaron. Y se sorprendieron. Entonces también a los gentiles es dado el escuchar la palabra y de salvación. Empezaron a entender unas cosas. Y quisiéramos decir que lo entendieron y asunto arreglado. Pero creo que no fue así. Sí, por eso es que lo interesante es que Pedro explica todo. Pero en la explicación él tiene que incluir otro elemento muy importante, que es lo que está en el capítulo 11 y el versículo 14 y 15. Dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, a Cornelio se le dio una visión, él te va a hablar todo lo que tú necesitas para ser salvo tú y tu casa. Y vean lo que dice el 15, cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como nosotros al principio. Es decir, si yo no entiendo que Dios hizo exactamente lo mismo con ellos, así con ellos, como lo hizo con nosotros, entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que aceptar que el Espíritu Santo que está dirigiendo todo este asunto es el que está detrás de esto que está sucediendo aquí. Él está detrás, Él está dirigiendo las cosas, Él está haciendo las cosas. Así que todos tenemos que entenderlo. Y parece que todo el mundo dijo, también sobre ellos descendió, así como nosotros, sí. Ellos también empezaron a hacer algunas otras cosas, sí, exactamente igual, no hay diferencia. Bueno, si Dios no hizo diferencia, dicen ellos, está bien. Si Dios no hace diferencia, ¿por qué vamos a hacer diferencia nosotros? Pero aquí es donde viene un asunto. Es muy simple decirlo. Es más complicado practicarlo, ¿verdad? Así que ellos, aparentemente, ellos habían entendido el asunto, que todo había quedado de una manera. Sin embargo, la lección dice que después, a partir del versículo 19 del capítulo 11, dice, bueno, los que habían sido esparcidos por la persecución que vino después de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y a nadie predicaron la palabra sino solo a los judíos. Es decir, parece que todavía seguía, entre esos que salieron seguía ¿qué cosa? Un poco el prejuicio. Es decir, Dios desaparece, pero dice aquí que parecía que algunos también. Pero hay otro grupito muy interesante, que es el que habla del versículo 20, y es encantador, un grupo encantador, que así debiésemos ser todos. Había entre ellos algunos de Chipre y de Cirene que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Ahora, a diferencia de los otros griegos, porque recuerden, yo les dije que los griegos eran
parece que en los primeros capítulos, cuando habla de griegos, son aquellos judíos nacidos en la diáspora. Estos otros griegos que habla aquí, ellos ya son gentiles, no tienen nada que ver con el judaísmo, no tienen ninguna conexión, son totalmente paganos, vamos a usar la expresión como la usaban los judíos. Bueno, estos ahora reciben también el evangelio, porque estos que salieron tampoco tienen prejuicio. Dice, bueno, le estamos predicando a los judíos, ¿y qué pasa si le predicamos a los gentiles también? A los que no tienen ningún trasfondo judío, ¿qué pasa con ellos? Oh, dice que ellos les anuncian y empieza justamente a crecer. La mano del Señor, dice el versículo 21, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora la pregunta es, ¿fue un apóstol el que llevó el evangelio a Antioquía? No, fueron los laicos los que llevaron el evangelio. Así que esta es una gran lección también para todos nosotros. Los laicos, al practicar el trabajo, ellos van a llevar el evangelio en muchos lugares, porque el pastor a veces tiene una función que también debe cumplir. Y yo creo que quienes están haciendo el trabajo a veces tienen menos prejuicio con las personas que nosotros. A veces nosotros somos los del prejuicio. Pastor Isidro, y cuando hablamos de derribar barreras de prejuicio, me parece que un modelo claro a seguir es Pablo. Sí. Pablo también actuó con prejuicio. Es más, ese celo basado en ese prejuicio lo hizo exterminar a muchos cristianos. Pero interesante que cuando se encuentra con el Señor, pastor, ese prejuicio cae completamente. Sí, Dios hace una transformación, hace un milagro. Realmente Dios hace milagros en las vidas y en la de Pablo. Voy a usar una expresión que me parece que es muy simple de entender. Ahora, parece que le cambia el chip, ¿no? Le quita el chip anterior de todo el trasfondo totalmente judío, hebreo, se lo quita y le mete el otro, recordándole de dónde venía él, porque él venía de la ciudad de Tarso, una ciudad que está al sur de lo que hoy es Turquía, en aquel tiempo el Asia Menor. Y justamente él era una persona un poco más abierta. Entonces Dios le cambia el chip y le dice, mira, te voy a quitar de prejuicios y te voy a dar este otro de inclusión. Y le mete el otro chip. Y entonces ahora dice Pablo, ¿qué hay que hacer entonces ahora? ¿Hay que predicar el evangelio? Sí. ¿En dónde, Señor? En todos los lugares. Bueno, pues voy a predicar en todos los lugares. Y vemos ahora un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo que empieza a predicar por todos lados y lleva el evangelio a todos los lugares. Tremendo. Donde nadie se había imaginado que iba a llegar. Y llega el evangelio, ¿no? Amén. Y pastor, se derriban todos los prejuicios. Porque Pablo, y aquí dice el versículo 19 lo que decía el pastor, que le predicaron también a los judíos. O sea, primero, ¿quién los estaba persiguiendo? Los judíos. Hebreos persiguiendo a hebreos, judíos persiguiendo a judíos, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban persiguiendo? Los judíos, pero les seguían predicando a ellos, ¿no? O sea, porque puede decir, bueno, si él me persigue, él es la causa de todos mis problemas, pues que se queden con sus ideas y que se queden con lo que ellos creen y yo me voy a los gentiles, ¿no? Se le predicaba a los gentiles y se le predicaba a los judíos. ¿Por qué? Porque la orden era a todas las naciones, a judíos y a no judíos, dice el apóstol en Romanos, ¿no? Porque el poder del evangelio se manifiesta a judíos y a gentiles también. Así que creo que la obra del Espíritu Santo en nosotros debiera derribar cualquier prejuicio y predicar a todas las naciones. Antes de terminar este segmento, me gustaría poner sobre la mesa, Pastor Isidro, Pastor Abraham, ¿cómo aplicamos este punto en nuestro trabajo, en el cumplimiento de la misión, nosotros hoy como iglesia? ¿Cómo podríamos nosotros también o derribar prejuicios o mantener prejuicios que obstaculicen el plan de Dios en nuestros días? Sí, yo creo que una manera muy simple, ¿verdad? Porque es una manera muy simple, es dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ahora, ¿por qué? Porque a veces tenemos prejuicios de que si se usan mal, que si no se usan para lo que se deben usar. Pero tenemos que confiar en que la iglesia sigue sosteniendo misioneros en diversas partes del mundo. ¿Y de dónde se pagan esos misioneros? Pues con los diezmos y con las ofrendas, ¿verdad? Somos una iglesia que así funciona. Yo les comentaba a ustedes en el segmento anterior que en Angola, por ejemplo, en un país que tuve la oportunidad de estar todo un curso escolar, el evangelio fue llevado por un misionero pagado por la iglesia. Uh-huh. Bueno,
¿Qué ayudó? Que los hermanos no tenían prejuicio. Bueno, llegó la orden, hay que predicar el evangelio. Oigan, en Angola no hay ni un adventista, pues vamos a enviar un misionero. ¿Quién pagó al misionero? Pues la misma iglesia que está con una misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el evangelio a todos lados. Ahora yo me pregunto, ¿y si no hubieran sido fieles los hermanos de los años 20 en dar sus diezmos y ofrendas, ¿hubiera llegado ese misionero a Angola? Creo que no. Pero llegó porque la iglesia es fiel. Nos hace falta, hermanos queridos, llegar a muchos países. La Ventana 1040 es un montón de países que están ahí donde el evangelio llega solamente a través de misioneros. Hermanos, colaboremos, liberémonos de prejuicio y que esos hombres y mujeres de esos lugares también conozcan el evangelio. Amén. Y que no pensemos que nuestro círculo de acción solamente es nuestra casa y nuestro vecindario. Sino es más allá, más allá. Hay mucho más que hacer. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos al tercer y último punto de esa lección 7, cuando surgen los conflictos. Regresamos. Bien, llegamos a la parte final de esta lección 7, cuando surgen los conflictos. Vamos a analizar el tercer punto, que es solucionando los conflictos. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, ahora encontramos aquí nuevamente una situación complicada donde los judíos dicen, bueno, sí, si esta gente va a ser parte de nosotros o va a ser cristiano, primero hay que hacerlo judío y después lo hacemos cristiano. ¿Sí? Y viene un conflicto tremendo, pastor, que se desata a través del Concilio de Jerusalén. Sí, yo creo que una de las cosas que debemos recordar, y una partecita en la lección,
que nos recuerda que con Pedro parece que todo quedó tranquilo porque pensaron que iba a ser un hecho aislado. Es decir, está bien, Pedro, ya fuiste, está bien, hasta ahí creemos que va a llegar. Pero el Espíritu Santo no es el plan que Dios tenía y el plan por el cual el Espíritu Santo está con nosotros es que se siga esparciendo el Evangelio. Y entonces hay dos instrumentos que empiezan a predicar el Evangelio más allá de las fronteras. En Hechos capítulo 13 nos dice que la iglesia en Antioquía era una iglesia que tenía tanta visión y que aceptaba la dirección del Espíritu Santo que decir, ¿saben qué? Tienen que apartar a dos hombres, a Saulo y a Bernabé. Ellos dos son los instrumentos que escogí para llevar el Evangelio más allá de las fronteras que hoy conocemos. Y ahora ellos van cumpliendo la tarea, llevan el Evangelio a diferentes lugares, se sienten tan felices, llegan y dan el informe del primer viaje misionero del cual habla el capítulo 14 del informe, que es la parte final. Llegan y en lugar de sentirse todo el mundo felices, dice que hay unas personas que vienen de Judea y que enseñan a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Capítulo 15, versículo 1. A ver, ¿y de dónde salió eso que tenían que circuncidarse? Parece que esa no fue ninguna de las indicaciones de Jesús. La indicación de Jesús fue, vayan, prediquen, bauticen, enseñen. Pero nosotros no encontramos que tenga que ver la circuncisión. Y entonces empieza un problema bastante serio porque el versículo 2 del capítulo 15 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una severa discusión y contienda con ellos, se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. ¿Dónde están los apóstoles? Están en Antioquía. Y en Antioquía no habían tenido problemas porque Antioquía en el capítulo 13 presenta una iglesia donde judíos y gentiles adoran exactamente en el mismo lugar, tienen la misma visión, pero viene alguien de Judea. No dejamos, hace un rato dijimos que los de Judea parece que habían dejado los prejuicios, pero parece que no. Ellos llegan y dicen, oigan, y ustedes que están aquí, a ver, ¿cuántos de ustedes ya se bautizaron? Todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes son judíos hebreos? Sí. Okay. ¿Cuántos de ustedes son judíos griegos? También. ¿Cuántos de ustedes son gentiles? Hermanos. A ver, ¿todavía había judíos, hebreos, judíos, griegos y gentiles? No. Todos ahora la gente los llamaba cristianos. Uh-huh. Y estos dicen, bueno, tú que no te circuncidaste porque eras un gentil, tienes que circuncidarte porque si no, no te salvas. O sea, vean el asunto. En otras palabras, oye, el sacrificio de Jesús no funciona. No funciona. Porque si tú no te circuncidas, no te salvas. Tienes que circuncidarte. Oye, pero yo ya creí en Jesús y me dijeron en la enseñanza que creyendo en Jesús yo tenía el perdón de los pecados. Ah, pues te mintieron porque no te vas a salvar, ¿eh? Imagínese usted lo terrible, ¿no? Por eso es que Pablo y Bernabé empiezan a discutir con ellos y dicen, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y parece que siguiendo el mismo modelo que mencionamos de Hechos 6, ellos dicen, muy bien, ¿quién va a solucionar esto? Vamos al concilio de Jerusalén para decir qué es lo que está pasando. Y por eso es que ellos dicen las Sagradas Escrituras, la iglesia los envía, versículo 3, fueron enviados por la iglesia. Uh-huh. Fíjense el sistema de gobierno que entendieron en aquel tiempo, un sistema de gobierno representativo, el mismo que tenemos hoy. La iglesia dice, bueno, vayan y represéntenos, hablen en nombre de la iglesia, ¿en dónde? En Jerusalén, y solucionen un problema, porque nosotros estábamos tan felices en armonía, y vienen estos y nos mueven el piso, y ahora hay una temblorina, no sabemos si estamos en lo correcto o no. Vayan y que hagan todo el asunto allá de donde vinieron estos, vayan y arreglen. Y los discípulos van y justamente empiezan a arreglar una situación que era complicada. Versículo 4, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos, y contaron todas las cosas que Dios había hecho. Pero otra vez vean aquí mismo, ya en ese grupo dice, algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Ahora sí, empieza el concilio. Tenemos que tratar un asunto porque
no estamos preparados para algo así. No estamos preparados. Y el concilio entonces empieza a escuchar a Pablo para saber qué es lo que está sucediendo. Y entonces dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor somos salvos igual que ellos. Dice Pablo, pues si somos salvos porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿para qué sirve la circuncisión? Somos salvos igual que ellos, no hay ninguna diferencia. Oyeron las grandes maravillas, dice el versículo 12, que ellos hicieron. ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo aquí que está un poco raro, ¿verdad? Después de escuchar todo lo que ha hablado aquí Pedro, ellos dicen, a ver, ¿qué pasa? Bueno, hay una solución, tenemos que dar una solución. Pero si todos nos salvamos de la misma manera, ¿por qué se les pide una cosa que no está aquí marcada, no? Vamos, nosotros hermanos, aquí usamos la fe de Jesús para los hermanos que son de otros países. Esto no está anotado en la fe de Jesús, pues. Eso no es válido. No está en el manual bautismal y nos piden que le pidamos otra cosa que no está en el manual bautismal. ¿Es así? Bueno, pues que el concilio lo vea, dicen ellos, ¿no? Que el concilio lo analice. Qué tremendo. Pastor, a mí me llama la atención que el concilio permitió que ambas partes hablaran, ¿no? Si los del concilio, los que estaban dirigiendo, que Santiago parece ser que era la cabeza en ese momento de la iglesia, me refiero a la dirigencia humana, ¿no? Dejó que hablaran ambos. Dice el versículo 4, 15:4, al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y contaron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, ¿quién habla? Pablo y Bernabé. Pero en el versículo 5 dice, algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Ahí están las dos posiciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál de las dos posiciones, según la palabra de Dios, está en lo correcto, ¿verdad? Y entonces Pedro les recuerda al concilio lo que había pasado en la casa de Cornelio, ¿no? Y entonces es que él dice, Dios no hizo diferencia, dice el versículo 9, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. No hay diferencia, delante de Dios somos iguales. Y por eso concluye en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. No hay diferencia. Ellos se salvan por la fe en el Señor Jesús, nosotros nos salvamos por la fe en el Señor Jesús. Así que no hay dos caminos de salvación, como decían los judaizantes, ¿verdad? Que para salvarse se tenían que circuncidar. No. Así que entonces, ¿qué debemos hacer? Escuchar las partes. Pero ¿cuál es la base? Bueno, dice Pablo, a ver, permítame, el versículo 17, dice, están citando el Antiguo Testamento, para que el resto de los hombres busque al Señor y aún todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la base para tomar una decisión final? Lo que dice la Santa Palabra de Dios. Ahí están citando Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, donde dice que el evangelio, la salvación era para todos, incluyendo a los gentiles. Así que, ¿quién está en lo correcto? El que dice que la salvación es para todos en el nombre de Cristo Jesús. Y esa resolución tomaron, ¿no? Sí, y ahora toma la palabra el que está dirigiendo en este caso, que es Santiago, y dice, muy bien, ya escuché todo. Tenemos que tomar un acuerdo, porque no podemos dejar que el problema siga porque puede dividir a la iglesia. Por eso es que la situación no es simple, es un problema real, con una iglesia real que está creciendo, con una iglesia que está en desarrollo,
y que tiene que encontrar una solución, porque si no hay solución, el trabajo se detiene. Si no hay solución, el crecimiento se detiene. Si no hay solución, la iglesia no va a hacer lo que tiene que hacer, cumplir su misión. Por eso es que ahora se levanta Santiago y dice, bueno, ya escuchamos, escuchamos a Simón como nos contó todas las cosas. El versículo 12 dice que también Bernabé y Pablo ahora contaron también su parte, pero él dice, miren, ya vimos todo esto, ya entendimos que algunas cosas son necesarias, otras no son necesarias, y a partir del versículo 22 ahora se dice, muy bien, hermanos, tenemos que elegir algunos hombres entre ellos y hay que enviarlos a Antioquía, es decir, a la iglesia que los envió, vamos a enviarlos a Antioquía junto con Pablo, Bernabé, y ahora dice que eligieron a Judas, llamado a Barsabás y a Silas, y con ellos mandaron una carta donde estaba el acuerdo. ¿Qué se le va a pedir al converso? Dice, muy bien, y fíjense la parte de cómo empieza, porque es grandioso cómo empieza. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. ¿Quiénes son esos? Los que estuvieron reunidos en el concilio. Es decir, todos los que estamos en el concilio aprobamos lo siguiente. Dice, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Hemos sabido que sin nuestra autorización, y ahora fíjense lo que dice, sin nuestra autorización, nosotros no los mandamos. Han salido algunos de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestro ánimo con sus palabras, mandando que os circuncidéis y guardéis la ley. Así de común acuerdo nos ha parecido bien enviaros algunos hombres con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así enviamos a Judas y a Silas, que también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. ¿Haréis bien en guardaros de estas cosas? Pasadlo bien. El asunto fue llevado al lugar donde tenía que haber sido llevado, analizado en el lugar que había sido llevado, se toma un acuerdo y se le manda a la iglesia para que la iglesia entienda qué es todo lo que se va a pedir. Fuera de eso, se supone que no hay más nada que se le deba pedir a un miembro de iglesia para que pueda llegar a ser miembro de iglesia. Hay algunos elementos importantes, pastor, que vemos en esta resolución del concilio. ¿Escucharon las partes ¿Sí? involucradas? ¿Se analizó? ¿Sí? ¿Se dio un trato justo y equitativo? ¿Sí también? ¿Se toma una decisión por mayoría? Así se es. mantiene la unidad por amor a la misión y por amor a la iglesia. Y todos se mantienen unidos, pastor. ¿Sí? El problema es cuando entonces una de las partes, cuando se toma una resolución, dice, no, yo voy a hacer lo que creo que es correcto. Sí, ese y ahí es es uno de donde los vienen grandes problemas. Sí. los problemas, pastor. Además de todos los elementos que se mencionaron, pastor, entonces la iglesia se pronuncia y mandan esa carta a las iglesias. Porque las iglesias están preocupadas, ¿no? Dice que hemos sabido, dice el versículo 24, que sin nuestra autorización algunos han salido de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestro ánimo con sus palabras. Es decir, no estaban tranquilos los hermanos. ¿Será quién tiene la verdad o quién estará en lo cierto? A nosotros nos dijeron que creyendo en el Señor Jesús seremos salvos. Llegan otros que dicen que no, que además de nuestra fe en el Señor Jesús, tenemos que circuncidarnos. Y estaban inquietos. ¿Sí? Por eso dice que en el versículo 31, que cuando ellos, les mandaron la carta y cuando la leyeron, dice, el versículo 30, así los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la multitud les entregaron la carta. Y habiéndola leído, se regocijaron por el consuelo recibido. ¿No? Estamos bien, creemos en Cristo, somos salvos a través de su sangre. Y ahí se acabó. ¿Y qué fue? Motivo de gran gozo para esas personas que se confirmó
hasta dónde habían llegado ellos en su fe en el Señor Jesús, y con eso era más que suficiente, sin agregar más, como nosotros sabemos, ¿verdad? Ahora, la salvación es solamente por fe en el Señor Jesús. Dice aquí, Dios no es un Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, y quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en los tiempos antiguos. Así es. La única manera, es una iglesia, la iglesia de Jerusalén entendía que el crecimiento podía romper la unidad, pero entiende que para mantener la unidad tienes que solucionar las cosas. Y ahora dice muy bien, no rompemos la unidad, seguimos siendo unidos, podemos convivir, judíos y gentiles, ahora como cristianos, adorando a nuestro Dios, ¿no? Que esto sirva de modelo, pastor, para cualquier Claro. situación que se presente dentro de nuestra iglesia. Sí, Que podamos mantener la unidad y dejemos que realmente el Espíritu Santo sea el que nos conduzca y prevalezca. así es. Hemos llegado al final de nuestra lección, cuando surgen los conflictos, lección 7. Vamos a despedirnos agradeciendo el valor de tu presencia con un comentario final de todos los que componemos esta mesa. Comenzando con el pastor Isidro. Muy bien, hermanos, esta semana hemos analizado que la unidad se debe preservar porque es la única forma en poder mostrar al mundo que el Espíritu Santo está dirigiendo esta iglesia. Y la unidad está sobre cualquier pensamiento personal. Todo debe ser colocado en las manos del Señor para que el Señor solucione cualquier asunto y la iglesia pueda seguir cumpliendo la misión, predicar el Evangelio y preparar un pueblo para el encuentro glorioso con Dios. Que todos podamos participar justamente de ello. Muchas gracias, pastor Abraham. Pastor, creo que es un hecho que problemas va a haber. No hemos ido, o no estamos en el cielo, decimos, ¿verdad? Todavía. Problemas va a haber en la iglesia. Pero tenemos el ejemplo de cómo se deben de solucionar esos problemas. Sobre todo dejarnos guiar por el Santo Espíritu, que fue quien indujo a todos a presentar sus testimonios y a decir las palabras adecuadas y por último a tomar una resolución. Claro que sí, pastor. Creo que todos debemos entender que la misión del Señor está por encima de nuestros prejuicios y de nuestros criterios humanos. Pidamos la dirección del Espíritu Santo, pidamos la dirección de Dios para que nos mantenga unidos en donde debe estar nuestra visión, que es el cumplimiento de la misión. Que Dios nos ayude. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.